Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de noviembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Lamentaciones, capítulos 1 y 2, y el libro a los Hebreos, capítulo 3. Lamentaciones 1 y 2 y Hebreos 3. Tenemos para esta semana dos lecturas muy interesantes, dos libros muy particulares. El libro de Lamentaciones se le atribuye al profeta Jeremías, em, más que por su forma, por su contenido. Como su mismo nombre lo indica, parecen ser unas expresiones de dolor, como se ve en la escritura del libro de Jeremías, lamentos por la pérdida, por la caída de Jerusalén, por la distancia que tiene el pueblo de Judá del Señor. Pero la forma del libro de Lamentaciones es un poco compleja y por eso, pues, tratando de entender la situación que está viviendo Jeremías, Jeremías está en medio de persecuciones, de mucha adversidad, tiene muchísimas enemistades por su mensaje, y el libro de Lamentaciones tiene una estructura y una forma escrita muy delicada. Es un poema, son 5 capítulos, 4 de ellos, los primeros dos y los últimos dos, son un acróstico. Cada uno tiene 22 versículos, y esos 22 versículos, cada uno en orden, inician con una letra del alfabeto hebreo, ¿sí? O sea, es un libro muy bien estructurado, muy bien elaborado, que seguramente demandó no solo inspiración del Espíritu Santo en cuanto a su contenido teológico, sino también en cuanto a la elaboración. Demandó cierto tiempo. Esa particularidad, entonces, los primeros 2 capítulos y los últimos 2 capítulos, si ustedes observan sus Biblias, tiene cada uno 22 versículos. Cada versículo de estos 22, de los primeros 2 capítulos y de los últimos 2 capítulos, inician en orden con una letra del alfabeto hebreo. Y el capítulo de la mitad, el capítulo 3, tiene, que es como si tuviera 3 veces este número 22, porque tiene 66 versículos. Ya no tiene acróstico como los demás, o sea, no inicia con las letras del alfabeto hebreo, pero sin duda alguna conserva una simetría, ¿sí? Es un libro completamente simétrico, muy cuidadoso en su métrica, muy cuidadoso en su gramática, y por eso algunos estudiosos pues dudan que el autor sea Jeremías por la elaboración. De nuevo, no por su contenido, ¿sí? Sino por su elaboración ante todo. Bueno, es un libro muy particular de leer, espero que lo lean con mucha atención, pero definitivamente el libro a los hebreos, algunos le llaman carta, otros le llaman libro. Me inclino más por denominarlo libro, por su contenido, por la misma forma como está escrito este libro de Hebreos, porque las cartas tienen una estructura también, como en nuestra época escribíamos una carta, uno escribía la fecha, a quién iba dirigida, un saludo, y tenía una estructura. Asimismo, las cartas de la época del Nuevo Testamento tenían una estructura. Ustedes lo ven muy claramente en las cartas paulinas, por ejemplo, que primero aparece un remitente, luego aparece un destinatario, luego hay una acción de gracias, y viene el cuerpo de la carta y finaliza con una despedida, donde en la despedida se saludan
a personas que estén con el destinatario de los destinatarios, pero también se envía un saludo desde las personas que están acompañando a quien escribe la carta. ¿Sí? Esto no lo vemos tan claro en la carta o en el libro a los Hebreos, y el contenido del libro de los Hebreos es extraordinario. ¿Sí? Es, digámoslo así, el libro que más resalta el cumplimiento profético del Antiguo Testamento en el Señor Jesús. Tiene una interpretación de acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento que los entiende, los explica como, así lo dice el mismo hebreo, símbolos, tipos, sombra de el Señor Jesús que en él se cumpliría. Así que uno de los temas que vamos a ver en el libro de los Hebreos es, por ejemplo, bueno, de hecho el libro no menciona que esto está escrito a los Hebreos, sino que por el contenido se deduce que está escrito a los Hebreos. ¿Por qué? Porque es un libro muy centrado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es un libro que evalúa con detalle los conceptos cúlticos del Antiguo Testamento y los interpreta en Cristo Jesús. Em, Temas muy importantes, y es que va a mostrar al Señor Jesucristo como superior a. Entonces, seguramente si usted leyó el capítulo 1 y 2, mirará que en estos capítulos le da un lugar al Señor, primero por encima de los ángeles. ¿Sí? Había una discusión, y era que pues negaban la deidad del Señor Jesús. ¿Sí? Había, por un lado, que solo se quedaban con el Jesús judío histórico, y otros y negaban entonces pues que fuera el Mesías, que fuera el Hijo de Dios, que fuera el Señor, y otros negaban la humanidad. ¿Qué está haciendo Hebreos? Eh, Seguramente le está escribiendo a judíos, vuelvo insisto, por el contenido en la ley de Moisés. ¿Sí? Por el contenido explica mucho del Antiguo Testamento, de las leyes, de las normas de culto, de adoración del Antiguo Testamento, explicando en esto el cumplimiento pleno en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos muestra el libro de Hebreos? Que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. El Señor Jesucristo es superior al mismo Moisés, que es lo que tiene que ver con la lectura del capítulo 3 de hoy. Que el Señor Jesús es superior y es el gran sumo sacerdote. ¿Sí? También nos va a hacer esta comparación. Y que el Señor Jesucristo es superior al tabernáculo, ¿sí? Entre otras cosas. O sea, estos elementos, ángeles, Moisés, el sumo sacerdote, el tabernáculo, son elementos que para el pueblo judío eran muy importantes, ¿sí? Moisés era su gran profeta. Moisés era aquel a través de quien se dio la ley, quien guió al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto, quien de alguna manera va a determinar las directrices para el gobierno teocrático del Señor sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué nos está diciendo este libro? Bueno, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima del sumo sacerdote y de cualquier orden sacerdotal levítico, y por encima del tabernáculo está Jesucristo. ¿Sí? Es un libro extraordinario, es un libro que también nos desafía a evaluar, a examinar, a, como dice Juan 5, a escudriñar las escrituras para ver el testimonio que en el Antiguo Testamento tenemos del Señor Jesucristo. Así que, bueno, seguramente ayer miraron algo el primer y segundo capítulo, donde de nuevo habla de Jesucristo como Señor, citando algunas partes del Antiguo Testamento donde definitivamente el Señor Jesucristo no solo es un profeta, no solo es el descendiente de David, sino que el Señor Jesucristo es, como dice la Biblia, el Señor de señores, Rey de reyes, el Hijo de Dios, Dios, el Emanuel. Y Emanuel es un título que se refiere a Dios con nosotros. El capítulo 3 entonces nos habla de Moisés. Dice: por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Sí? Entonces, nos está hablando de Moisés, acuérdense que la palabra apóstol es enviado, y nos está diciendo primero consideren a el sacerdocio de Moisés. Bueno, si bien en el orden que el Señor establece, Aarón era el sumo sacerdote, quien estaba en verdad delante del Señor por el pueblo era Moisés, ¿sí? Moisés era quien estaba cara a cara con el Señor, quien recibía la visión, y quien hablaba al pueblo era Aarón. Digámoslo así, que Aarón era el intermediario entre Moisés y el pueblo, pero eh, quien era el intermediario ante el Señor era Moisés. O sea, Moisés en sí era el sumo sacerdote. Pero también dice que era el apóstol. ¿Por qué? Porque era el enviado. La palabra apóstol tiene que ver con el enviado. Dice, considerémoslo, miremoslo. Para entender al Señor Jesús, de alguna manera nos está diciendo esto el autor de Hebreos, para entender el papel del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús, miremos también a Moisés. ¿Quién era este Moisés? ¿Qué características tenía este Moisés? ¿Qué funciones, qué hizo este Moisés? Que hay que mirarlo para entender también al Señor Jesús. Bueno, Moisés, como les mencioné, algo muy importante, Moisés viene en un momento de esclavitud, ¿sí? El pueblo estaba esclavo bajo el yugo de Egipto, de Faraón en Egipto. Moisés, digamos, funge esta función de libertador. Esto es una expresión muy importante que se aplica en el Señor Jesús. Pero Moisés va a ser el intermediario de lo más importante y lo que va a traer unidad al pueblo de Israel, y es la Torá o la instrucción, digámoslo en términos cristianos, la Biblia, la Biblia pues para los judíos que es el Antiguo Testamento, y el tabernáculo. Estas dos cosas que les va a conceder Moisés van a convertirse en no solo el símbolo, sino el centro mismo de la unidad nacional. Porque el tabernáculo era el lugar a través del cual el Señor moraba en medio de su pueblo, o sea, la presencia del Señor. Pero la Torá era la enseñanza, la instrucción del Señor. La Torá no solo contenía leyes, las contiene, por supuesto, sino que también contenía instrucciones. Es importante saber qué hacer en la vida. Una de las cosas que más inquieta al ser humano es no saber qué hacer. Primero porque desconocemos lo que vendrá en el futuro, ¿sí? O sea, nadie sabe con certeza qué le espera en cada paso que está dando. Tenemos anhelos, tenemos proyectos, tenemos ilusiones, tenemos sueños, pero nadie sabe con certeza qué le espera, ¿sí? Ahora, imagínense uno tener una certeza, y es una guía, una dirección, el cómo obrar en ciertos casos. Eso es la ley, esa es la instrucción, esa es la enseñanza que el Señor les está dando. Cuando usted tiene la oportunidad de mirar con detalle, hay instrucciones en cómo comportarse, con la familia, cómo criar a los hijos, cómo hacer negocios, cómo tratar a su prójimo, cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse con su prójimo. En verdad que hay muchas instrucciones que no se han quedado congeladas en el tiempo de su escritura o de su composición, sino que han trascendido los tiempos. Y para el pueblo de Israel, que estaba acostumbrado a que lo dominaran estando esclavo, mire, cuando alguien es esclavo no tiene que pensar más allá de lo que le dicen que haga o no haga, ¿sí? Entonces, ¿a qué se acostumbra el esclavo? A no hacer y hacer, ¿sí? Simplemente usted haga o no haga, no tiene que ejercitar más o menos. Pero la libertad implica una responsabilidad, y es discernir lo que debía hacer correctamente. Esa ley que les da Moisés era la capacidad que el Señor les estaba concediendo, una guía para que supieran qué hacer en la libertad.
Acordémonos que el ser humano fue creado para depender, ¿sí? No fuimos creados para ser independientes, fuimos creados para depender. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad que me concede el Señor de que yo pueda decidir de quién dependo. Cuando yo no soy libre, no tengo esa capacidad de decidir de quién dependo, sino que voy a depender, no sé, de otras personas que tal vez me hagan daño, voy a depender de malos hábitos, de algún tipo de vicio, de prácticas que están en contra de la naturaleza misma, ¿sí? Hay mucha gente que quisiera no ser de tal manera, que quisiera no hacer tal cosa, pero lastimosamente se ha vuelto esclavo del pecado, no tiene capacidad de decidir depender de lo que más le conviene. Esa libertad es la que me dio Jesucristo. Pero de nuevo, no hay manera que el ser humano sea completamente independiente de todo o de todos, ¿sí? Todos nacimos para depender y el Señor me ama. Así que la dependencia del Señor me va a traer a mí bienestar y beneficios. Entonces aquí empieza a hablar el escritor de Hebreos colocándonos a Cristo como superior a Moisés y diciendo algo. ¿Qué es más? ¿Qué es de mayor gloria? ¿Quién, quién hizo la casa, ¿sí? Eh, ¿O la casa misma? ¿Sí? Eso es lo que se está preguntando. O sea, ¿la casa misma tiene más gloria o quién hizo la casa? ¿Sí? Entonces empieza a hacer una comparación, bueno, ¿quién es más importante? ¿El objeto del culto o aquel que los lleva a dar culto? ¿Sí? Y empieza a describir entonces, dice el versículo 4, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué se cree que esta carta iba escrita a los hebreos? Porque para los hebreos casi que Moisés era un objeto de culto, ¿sí? Em, Era tan importante, lo valoraban tanto, pues que de hecho, por ejemplo, la carta a Judas habla que el cuerpo de Moisés fue escondido, ¿sí? Eso cuenta la carta de Judas. Y una de las razones que se cree que el cuerpo de Moisés fue escondido es que si el pueblo de Israel hubiese tenido el cuerpo de Moisés, seguramente le hubiera rendido culto. Eh, el judío tiende digamos, a tener muy presente los lugares de sepultura de sus grandes personajes. Ahora imagínense donde estuviera la tumba de Moisés, sería un centro de culto. La carta a Judas habla que el Señor escondió el cuerpo de Moisés, porque el corazón del hombre tiende lastimosamente como a idolatrar, a adorar digámoslo así, al instrumento que usa el Señor, al medio que usa el Señor, en vez de enfocarse siempre en la fuente misma de toda gracia, de toda bendición, que es el Señor. Luego el capítulo 3 nos va a hablar de un concepto. Acordémonos que él siempre nos está comparando el libro de Hebreos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y lo que se cumple en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y nos va haciendo esa comparación. En verdad que cuando usted tiene la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, entender el Antiguo Testamento, digámoslo de manera general, cuando lee la carta de Hebreos, lo entiende, o el libro de Hebreos, lo va a entender mucho mejor. ¿Sí? Leer Hebreos sin tener idea del Antiguo Testamento va a ser un poco más difícil que si tuviera una idea del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 7, el Espíritu Santo dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel viendo, porque ellos vieron las maravillas, el pueblo de Israel viendo que las palabras del Señor se cumplían, dice que endurecieron el corazón, provocaron al Señor, tentaron al Señor. No sé si ustedes se acuerdan que cuando Moisés subía al Sinaí y tardaba, el pueblo de Israel le pide a Aarón que no, que los devuelva a Egipto, que cómo los va a dejar en ese desierto, que hagan un Dios y que adoren ese Dios para que los salve, para que los bendiga. Y Aarón les hizo un becerro de oro. No sé si recuerdan esa escena. Eso es terrible, ¿sí? O sea, para el Señor es terrible. Le están diciendo al Señor, desconfiamos de ti, no creemos en ti, tú nos engañaste y pues vamos a buscar eh, digámoslo así, otro Dios. Ahora, muy triste porque ellos ya habían visto las 10 plagas en Egipto, ya las habían visto. Habían visto cómo el mar se había abierto delante de ellos y se había mantenido en seco para que ellos pasaran. Vieron cómo el mar se tragó a los egipcios, ¿sí? Y en ese momento ellos ya habían visto la provisión del Señor, la protección del Señor, la autoridad del Señor, la guía del Señor, y aún así, en un momento dado, se volvieron atrás en su corazón, ¿sí? Se rebelaron contra el Señor. Esa es una. U otras, se quejaron de la comida, se quejaron de todo, y el Señor dice, bueno, pues ustedes están negando la efectividad de mi palabra porque su corazón se endureció. ¿Qué aconseja Hebreos? Bueno, si yo estoy oyendo la voz del Señor hoy, no endurezcamos nuestro corazón. No permitamos que nada endurezca nuestro corazón. ¿Qué puede endurecer mi corazón? Ojo, la aflicción o la dificultad que no se lleva a los pies del Señor puede endurecer mi corazón, ¿sí? Todo ayuda bien, dice Romanos. A los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Desconocer e ignorar los propósitos del Señor en lo que es contrario a nosotros puede llevar a que endurezcamos el corazón. Pero también se endurece el corazón cuando no entendemos humildemente, cuando estamos experimentando el beneficio, que todo proviene de las manos del Señor. Todo es de Él, por Él y para Él. Dos extremos que pueden afectar mi corazón. O la dificultad, o digámoslo de alguna manera, el éxito y el beneficio. En la dificultad de entender que todo tiene un propósito y hay una enseñanza, hay un aprendizaje, hay una instrucción. Y en el éxito o en la bendición o en la prosperidad, yo no puedo perder de vista que, como dice el Salmo 100, yo no me hice a mí mismo, me hizo el Señor y que soy el fruto de su misericordia. Porque cuando yo pierdo de vista, como dice el mismo Hebreos, cuando yo quito la mirada del autor y consumador de la fe, empiezo a endurecer mi corazón. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? O no puso atentamente sus ojos en el Señor o quitó la mirada del Señor y empezó a ver las circunstancias. Dice entonces el versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es una forma de suplir necesidades fuera del plan del Señor. Por eso yo debo cuidar el corazón delante del Señor. En la abundancia, en la escasez, como dice Pablo a los filipenses, yo sé vivir cualquiera que sea mi condición. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad o en la salud, como sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a cuidar mi corazón, porque las circunstancias no me determinan a mí. Lo que me determina a mí es la obra que el Señor comenzó y que perfeccionará. ¿Qué aconseja el escritor de Hebreos?
mantengamos, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La vida espiritual es una relación que se construye todos los días, que se renueva todos los días. Esto no es como de cursos puntuales, seminarios, retiros. Los retiros pueden ser muy buenos, interesantes, como un paso en su proceso de acercarse al Señor. Pero se lo digo porque muchas veces la gente espera que un retiro le transforme la vida, pero no continúa un proceso. Así no funciona el camino de la fe. El camino de la fe se recorre día a día, paso a paso. No es como un impulso, ¿sí? No es como, digámoslo así, un empujón y a ver hasta dónde la inercia lo lleva con ese empujón. No, así no funciona. Entonces a veces queremos que un retiro, que no sé qué, que esta experiencia, como empujones. Y hay gente que quisiera vivir o recorrer este camino solo empujones. No, este es un camino donde hay que sacarle músculo al espíritu paso a paso, ¿sí? Caminando día a día, paso a paso, con decisiones, pequeñas decisiones diarias. Todo se construye con pequeñas pero constantes decisiones. Eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos. No vayamos atrás, vamos hacia adelante. Tenemos un ejemplo claro en la Biblia de cuando se volvieron atrás y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que tuvo claridad de a quién le pertenecía, de dónde venía, a dónde iba y por eso cada día caminaba en pos de ese propósito. Este camino es un camino extraordinario, pero a todos nos cuesta mucho y nos ha costado muchísimo recorrer este camino. No vale la pena mirar atrás. No vale la pena ni siquiera mirar a los lados. Solo debemos mirar hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. El escritor de Hebreos nos pone el ejemplo de Israel para que no caigamos en su error, para que miremos hacia adelante y tengamos la oportunidad de ver la gloriosa manifestación plena del Señor en nuestras vidas. Démosle gracias al Señor y hagamos una oración pidiéndole hoy que nos ayude, como exhorta el escritor de los Hebreos, a mantenernos firmes hasta el fin, manteniendo nuestra confianza siempre en el Señor. Dígale al Señor que fortalezca su fe, su corazón para creer. El mismo escritor de Hebreos más adelante va a decir que sin fe es imposible agradar al Señor. Dígale, yo te pido que fortalezcas mi fe, que le des firmeza a mi corazón para mantenerme delante de ti de acuerdo a lo que tú me has hablado. Sé que el entorno constantemente me está tentando, Señor, a que no confíe en ti, a que confíe en mí mismo, a que confíe en lo que tengo, en lo que hago, Señor, a que confíe en otros, pero yo decido y te pido que cuides la intención de mi corazón de confiar en ti, entendiendo, sabiendo con certeza que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Dígale, Señor, cuida mi corazón, cuida mi corazón. Me ha costado mucho caminar de tu mano. No puedo negar que ha sido el mejor camino que haya podido emprender. Sé celoso con mi vida, dígale así, célame, cuídame, que no me desvíe, Señor. No me quiero perder, no me quiero perder, Señor. No quiero sucumbir en este camino. Yo quiero mantener firme esa devoción, esa ilusión, ese anhelo de conocer. Y cualquiera que sea mi situación hoy, de bendición, de beneficio o de dificultad, tómame de la mano. Dame humildad y gratitud, pero también tenacidad y fortaleza para caminar hacia adelante. Dice a tu pueblo, Señor, bendice nuestro país, ten misericordia de nuestra nación, de nuestras ciudades, bendice el mundo y trae tu paz, la paz que sobrepasa el entendimiento. Señor, te lo pido y te doy gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.